Señor también bendiga a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En esta mañana tenemos la bendición de tener algunas visitas entre nosotros. Sean ustedes también bienvenidos y que el Señor les bendiga. Hoy hemos iniciado un poquito más tarde, unos 10 minutos más tarde, así que por amor al tiempo voy a rogarles que vamos solo un versículo que hemos pautado para mirar en el día de hoy, Marcos capítulo 4. Para ganar tiempo solo vamos a leer el versículo 40 de Marcos capítulo 4. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oramos. Padre que estás en el cielo, pero que estás en medio nuestro, muchas gracias por tu presencia, prometida por tu palabra, Señor. Y tú eres fiel a tus promesas, tú no cambias. Gracias también por tu palabra, porque podemos en ella observar lo que tú nos enseñas. Y yo te ruego en esta mañana que nos muestres tu verdad, que nos ilumines, oh Padre Santo, para ver lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Guíanos, Señor, para gloria de tu nombre. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana yo tengo el plan de que miremos esta breve historia que se nos narra aquí en Marcos capítulo 4, a partir del verso 35 hasta el 41. Yo estaba mirando que hay cosas en la vida que son inevitables para todos los seres humanos sin distinción. Por ejemplo, recuérdese, una que nos toca a todos. Comer. El humano que no come, ¿qué pasa? Se muere. ¿Verdad? Respirar, ahí sí. Un par de segundos. Lo más yo he visto 1 minuto y medio, uno echando competencia en la playa, debajo del agua, a ver quién dura más. Pero no más de ahí, nos toca a todos. De la misma manera, hay algo que nos toca a todos los seres humanos, desde pequeño hasta grande. Y son las tempestades de la vida. ¿Usted ha pensado en eso? Que a todos los humanos por igual, sean ricos, sean pobres, sean estudiados, profesionales o no lo sean, les toca pasar por las tempestades de la vida. A veces pensamos que los niños no pasan por problemas, pero fíjese, en el mundo podemos ver, y a veces incluso cercano nuestro, en nuestros barrios, podemos ver situaciones con niños que tienen que salir a ver cómo ayudan en la casa a ganar dinero por su situación económica. Tienen que salir a trabajar, que limpiar botas, que ayudar en esto. Y eso es un problema para los niños, porque usted sabe, los niños no están para trabajar. Los niños están para estudiar y para crecer y para ser niños. Un problema que le toca a ellos, a algunos. Pero también nosotros grandes. ¿Quién me dice que no ha pasado por algún problema en su vida? ¿Quién me levanta la mano? Vamos a ver. Que no ha tenido nunca un problema. No voy a ganar en esta. Todos tenemos que pasar por alguna situación. Y eso es inevitable para todos los seres humanos. Cada etapa trae consigo alguna experiencia por la cual transitamos. Situaciones económicas, problemas en la universidad para los que están estudiando, los jóvenes, desamores en la juventud cuando uno está en pos de buscar su pareja, problemas con un hijo rebelde, un padre que está criando y hay un hijo o una hija que sale que no toma las riendas correctas. Hay muchísimas tempestades y problemas que nos afectan en el día a día.
Hay algunas tempestades que llegan porque Dios las permite. Porque en su voluntad soberana Él entiende que son buenas para nosotros. Hay otras que llegan como consecuencia de nuestros pecados, de nuestras decisiones egoístas, pero todas van a llegar tarde o temprano. Por eso, en esta mañana nuestro interés es que aprendamos que las tempestades son un examen para nuestra fe, para gloria de Dios y fortaleza de nuestras vidas. ¿Se entendió eso? Las pruebas no son malas en sí mismas. Las pruebas son un examen a nuestra fe para gloria de Dios y para fortaleza de nuestros corazones. Y eso es lo que vamos a ver en el texto que vamos a desarrollar en esta mañana. En Marcos capítulo 4, el contexto que rodea todo el texto que vamos a analizar es que el Señor Jesús está con sus discípulos cerca del mar de Galilea. Y allí dice el texto que se había aglomerado, acercado mucha gente cerca del Señor, y el Señor, viendo la oportunidad, usted sabe que el Señor no desaprovechaba nada, viendo la oportunidad, viendo que estaba cerca de la playa, se sube a un bote y comienza a predicar, a enseñar y a predicar. Y allí vemos que Marcos narra la parábola del sembrador, etcétera, etcétera. Ese es el contexto que envuelve ese momento. Y al final del día, versículo 35 de Marcos 4, dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Estaban en un lado del lago de Galilea, el mar de Galilea, y el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué pasa? En este texto que todos conocemos, fácilmente nos pudiésemos dejar cautivar del mensaje, del evento más dramático que tiene este texto, luego de que inicia. ¿Y cuál es la parte más dramática? ¿Usted recuerda cuál es la parte más dramática de ese texto? Allí el Señor, ¿qué hace? ¿Usted recuerda? El Señor se levanta y calma la tempestad. Ese es el evento que estamos viendo. Un hombre que se para en el bote y le dice al mar: cállate, al viento enmudece, y en el momento se están quietos. Esa es la parte más dramática. Pero no es eso exactamente lo que yo quiero que miremos en esta mañana, aunque sí lo vamos a transitar. Entonces, cuando Cristo le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, aquí hay dos cosas que están implícitamente indicadas en la orden de Cristo a los discípulos de pasemos al otro lado. En primer lugar, hay una promesa en ese texto para los discípulos. Cuando dice pasemos, hay una promesa de la presencia del Señor en el viaje que iban a emprender, ¿verdad? Pues si dice pasen, se irían solos. Ahora el Señor le dice: pasemos. Esto era necesario que los discípulos supieran que en este viaje el Señor no los dejaría solos, ni los dejaría a sus propias expensas. Ellos debían estar tranquilos todo el viaje, debían estar seguros, debían estar confiados, entendiendo que no importaba el lugar donde fuera, que no importaba los medios que utilizaran, que no importaba la duración del camino tampoco. El Señor le había prometido su presencia directa en ese viaje.
De hecho, no importaba que ya estaba de noche y que la oscuridad de la noche no les permitiese ver con facilidad como se ve en el día. Eso no importaba. ¿Por qué cosa? Porque Cristo estaba con ellos. Ahora bien, además de la promesa de la presencia de Cristo en ese viaje, hay una segunda cosa. Y es que en esta orden podemos ver la seguridad, escuche bien, la seguridad del éxito de ese viaje. ¿Por qué cosa? El Señor le dice, pasemos al otro lado. Cristo había ordenado que cruzarían, que llegarían al otro lado, y esto sería ejecutado perfectamente porque Cristo lo había ordenado. Fíjense, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de proponernos muchísimas cosas, muchísimos planes, iniciar proyectos, intentar hacer cosas, pero fíjese, si Dios no ordena la seguridad de eso que no proponemos, nosotros iniciaremos el recorrido en balde, porque no será completado. ¿Se entendió esa parte? No importa lo que nosotros iniciemos, si Dios no ordena que eso sea completado, no va a ser completado. Muchos han salido de su casa o del trabajo proponiéndose llegar a su casa o al revés. ¿Y qué sucede en el camino? Bueno, sucede un accidente, como cada día pasa, cruza uno en un Sonata, se lo lleva. Bueno, no tener nada con los Sonatas, y no puede llegar a su casa porque pierde la vida en el camino. O por ejemplo, al lado de mi tía, de una de mis tías en Nagua, estábamos allá hace un par de semanas, y hay una casa que está casi lista para vivir. Está cobijada, está empañetada, tiene algunas ventanas, pero la casa luce abandonada. Y cuando yo le pregunto a la tía mía acerca de esa casa que está ahí, que se ve en ese estado, me dice, muchacho, esa señora se la llevó el COVID al principio de la pandemia. Y ella no tiene a nadie más que le herede. Un proyecto que se quedó ahí. Inició, pero no se pudo completar. Hay muchas cosas que nosotros queremos lograr, pero si Dios no lo aprueba, no tendremos opción. Y miren, en este tiempo escuchamos mucho acerca de las corrientes humanistas, que han querido venderle a la gente que nosotros los humanos tenemos en nosotros mismos la capacidad de lograr todas las cosas que nos proponemos. Que eso es una cuestión de la mente y de que es un poder, que el poder de la palabra, y que lo que tú dices, según el poder que tú le pongas, eso será hecho. Pero eso no es más que una filosofía barata que el enemigo utiliza para entretener a los suyos y que a veces logra convencer a algunos de nuestros hermanos. No hay ningún poder en el hombre, mis hermanos. Mis amigos, no hay ningún poder en el hombre de hacer si Dios no lo permite. El Salmo capítulo 127, versículo 1, ustedes se lo saben de memoria. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano hay vigilia. En vano te pone guachimán. Mire, si Jehová no vigila su casa, en vano te pone hierro. Aún la salvación misma
Su éxito consiste en que es la salvación de Dios y nada más. La salvación se origina en Dios y termina en Dios. A Él sea la gloria. La salvación depende completamente de lo que Dios origina, de lo que Dios mueve que se haga, de lo que Dios ordena y de lo que Dios completa. Nosotros no tenemos nada que ver con ello. No tenemos nada que hacer con lo que Dios ordena. Y mira, nosotros tenemos que servir con alegría a nuestro Señor. En esta mañana estábamos participando de del partimiento del pan, recordando la obra de Cristo. Nosotros tenemos que cada día servir con alegría, adorar a nuestro Señor y Salvador, porque mire, esto no depende de nada que usted haga. Y si usted escucha una doctrina, a alguien que le está diciendo que la salvación, aunque es de Dios, usted tiene que aportar algo, que usted tiene que hacer algo, mire, eso es mentira de Satanás. Punto. Nadie puede tener éxito en las cosas divinas bajo propias fuerzas humanas ni reglas humanas. Nadie. Si la salvación dependiera del hombre, mire, nadie sería salvo. Mas gloria sea nuestro Dios, que en Cristo Jesús nos ha alcanzado para obtener la herencia de la gloria eterna. Amén. Si usted quiere observar y profundizar más detenidamente en esto, anótese estos dos textos para que más adelante lo busque en su casa. Efesios capítulo 1 y Juan capítulo 6, versículos 35 al 47. Ya que este no es el tema y usted quiere abundar, observe esos textos del Señor. Solamente cuando Dios ordena algo tiene su éxito. Solo cuando Dios permite que algo suceda, solo así será completado. Dios es quien tiene el poder y nosotros somos llamados a descansar en Él. Y esto nos lleva a la primera enseñanza. Y es que los éxitos de la vida son todas aquellas cosas que son hechas bajo la obediencia o la voluntad de Dios. ¿Tú quieres vivir una vida verdaderamente exitosa, mi hermano, mi amigo? Somete tu vida, somete tus planes, somete tus pensamientos, somete tu corazón a la obediencia a Dios. Y lo que haga sujeto a su voluntad llegará a puerto seguro. Y esto es una promesa de Dios. El Salmo capítulo 1, voy a leerlo directamente, Salmo capítulo 1. Allí hablando el salmista del justo, le voy a mostrar las características de aquel que somete su vida y su obediencia a Dios, para que entienda que el éxito de la vida depende de nuestra obediencia a Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino ¿qué cosa? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le pasa? Tiene una vida exitosa, a tal punto que se compara como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que hace ¿qué cosa? Da su fruto a tiempo y su hoja no cae. ¿Y cómo cierra?
todo lo que hace según la voluntad y la obediencia de Dios, prosperará. Así también era 100% seguro que el viaje al otro lado prosperaría. Y la fe de los discípulos debía estar anclada en la verdad de que esto sería posible porque Cristo estaba con ellos. Versículo 36. En el versículo 36 hay un detalle menor que me llamó la atención. Marcos es un poquito especial narrando su evangelio. Y dice allí en el texto, y despidieron a la multitud y le tomaron como estaba en la barca. Y había allí también con él otras barcas. Y me llamó la atención por qué este detalle de que habían otras barcas. Cuando uno va al original, cuando yo voy al texto griego, claro, traductor en la mano, ¿verdad? Porque yo no hablo griego. Pero me doy cuenta allí que hay dos palabras para la barca, para referirse a barca. En primer lugar, la barca en la que toman al Señor es la palabra que pudiésemos traducir como barco, ¿verdad? Que da el sentir de que es una nave grande con ciertas capacidades. Y entonces la otra palabra que utiliza en las otras barcas que estaban con él es la palabra que podemos traducir como bote, como pequeño bote. Y yo me quedé pensando en esto. ¿Por qué este detalle? Los discípulos, a pesar de que habían pequeños botes en la orilla, escogieron el más grande. Interesante. Escogieron la barca. Aunque implícitamente, o sea, el texto explícitamente no lo dice, pero podemos intuir de que ellos cogieron el más grande. Y es el instinto natural del hombre tomar aquello que le parezca capaz, que le parezca más cómodo o más seguro. Y eso es un detalle pequeño, pero que me llama la atención, esto que hicieron los discípulos, porque se parece bastante a lo que nosotros solemos hacer y lo que nos suele suceder a las personas, tanto creyentes como no creyentes. Y es que tratamos de basar nuestra seguridad según el tamaño de las cosas. ¿Sí? Hay mucha gente que anda en un carrito, pero anda frustrado. Porque ellos en los carritos, en el carrito que el Señor le ha dado, no se sienten seguros. ¿Usted ve? Y están buscando la taza más cómoda que vaya a dar el banco, ¿verdad? Que lo llame, para ver cómo puede engancharse en una jipeta de la grande o en una guagua, una 4x4 de esa F-150 que cogen dos parqueos. Porque ellos en el carrito no se sienten seguros. O por ejemplo, aquellos que piensan que el éxito de su hijo o de su hija va a depender de el costo de la universidad a la cual lo envíen. Entienden que si su hijo ellos lo pueden enviar, no, aquí no, si es posible allá afuera, ¿verdad? De eso va a depender el éxito de su hijo. Y mire, cuando usted mira para los lados se da cuenta que no. Usted encuentra a su lado muchas personas que son muy exitosas, que no han ido a las universidades más caras, y encuentra gente que han ido a las universidades más caras, y usted dice, pero ¿y qué tú haces aquí? Porque el éxito no depende de eso. La seguridad no depende de esas cosas. O por ejemplo, la casa.
La gente entiende que la casa, mientras más grande y mientras más paredes tiene a los lados, entonces la casa es más segura. Y eso no es así, mire. Lo malo no es que usted tenga una jipeta grande o una Toyota Tundra de la grandota. El éxito, lo malo no es que usted envíe a sus hijos a la mejor universidad. Eso no es malo para nada. Eso es lo mejor que pudiese acontecer. El éxito, la seguridad no está basada en el tamaño de la casa que usted adquiera. Pero tenerla no es lo malo. Lo malo está cuando usted entiende que su seguridad está en esas cosas y no está en Cristo. Ese es el problema. Cuando usted y yo comenzamos a pensar que nuestra seguridad, que nuestra garantía van a estar en esas pequeñas cosas, estamos fallando. Estamos dándole la espalda a Dios, quien es que ordena todo, quien guía todo, quien sustenta todo por su santa y bendita voluntad. Si tú has estado pensando de esa manera, debes revisarte. Porque mira, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 18, el Señor habla allí de un rico que le dice insensato. Porque qué cosa, el rico, ¿verdad?, había adquirido y no se sentía seguro con la cantidad de alimento que tenía guardado. Y dijo, no, es que está muy pequeño. Dije, lo mandaré lo destruiré y haré graneros más grandes para guardar mis frutos y mis bienes. Y entonces diré, alma mía, y el Señor le dice, mira, esto es necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has guardado, ¿de qué será? No, hermano, yo no estoy en ese grupo. Usted lo ha mencionado eso y yo no tengo ese problema. Mire, el Señor habla en Mateo capítulo 6, versículo 7. Nos dice que, bueno, dice en el texto, tanto a los discípulos y nos los dice a nosotros, pues, que no seamos como los gentiles que piensan que por el tamaño de su oración serán escuchados. Encuéntralo ahí, Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque es que es una cosa del corazón. El problema está en el corazón. Y es lo que nosotros tenemos que llevar a los pies del Señor para que sea cambiado. Porque cuando dependemos de las cosas que nosotros podemos hacer, estamos fracasados. Tenemos que depender de Dios, tenemos que depender de la fe en Él, de lo que Él nos ha prometido, y entonces tendremos vidas exitosas. El versículo 37. ¿Qué le pasó entonces a aquellos que iban en aquella barca muy tranquilos y confiados en la que habían elegido? Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando aquí? Yo me imagino que arrancan, comienzan su viaje, van a decir mucha chercha, ¿verdad? Mucho cuá, diría mi abuela. Y cuando va mar adentro, de pronto comienza todo a ponerse tenebroso, comienzan a subir nubes, comienza a llegar la brisa y de pronto hay una gran tempestad al punto que ellos entendían que de esa no lo salvaba nadie. Te lo verá más adelante en el texto. Imagínate ese escenario. Entre los discípulos había al menos
4 pescadores que pudiésemos identificar en la Biblia. Pedro, los hijos de Jacobo, el hermano de Pedro. 4 o 5 podemos identificar pescadores. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban acostumbrados a estar en el agua. Que su vida dependía de estar navegando en el mar. Su sustento había dependido todo el tiempo de lo que ellos pescaran de día y de noche. Bueno, realmente se pesca de noche. De día los peces no suelen subir a la superficie. Y esta gente entonces ahora están en una situación que ya ni ellos mismos pueden controlar y sienten que están a punto de perder su vida. Imagínese usted que va en un bote, en un barco, y de un pronto el que va manejando el barco dice, bueno, ya si fue verdad, de esta no nos salva nadie. ¿Qué usted piensa que puede haber? ¿Qué puede llegar a su corazón? Si el que sabe del asunto tira la toalla. Todas sus capacidades, su experiencia, aquellos en los que ellos estaban seguros, todo esto ahora mismo era completamente inútil. Si en cuanto a ellos dependía el tema de lleguemos al otro lado, no iba a llegar aparte. La pregunta natural que había entre los discípulos es, ¿qué haremos? No podemos salir de aquí. No tenemos herramienta con que controlar la situación. ¿Qué haremos? Y este evento es una muestra de lo que pasa día a día en millones de seres humanos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. En nuestras vidas se levantan tormentas de noche, de toda índole, de toda intensidad. Cuando menos lo esperamos. Las tormentas llegan sin solicitarlas y sin mandarlas a buscar. Y llegan y abnegan nuestra barca. Traen vientos que nos azotan de todos lados y nos dejan prácticamente a la deriva. Y como a los discípulos suelen destruir todo aquello en lo que habíamos basado nuestra seguridad y todo aquello en lo que habíamos estado descansando, mostrándonos que somos débiles, que somos indefensos y que ponemos nuestra confianza en cosas que se destruyen. Hay tormentas físicas que incluso pueden voltear nuestra barca a veces. Un cáncer terminal, problemas renales que nos pueden llevar a diálisis, a una clínica, a depender de ello. Una enfermedad donde el seguro que tienes ya llegó a su fin y ya no te cubre más y tú no sabes qué hacer. Un accidente que te deja en convalecencia y hay familias que dependen de ti en la casa. Hay tormentas emocionales, no solo físicas. La pérdida de un empleo, con esposa, hijos en la casa que están dependiendo de tu sustento. La muerte de un ser querido puede atormentarnos emocionalmente. El mismo ejemplo que estamos hablando ahorita, de los hijos. O de pronto tienes un hijo, una hija en un colegio que está sufriendo acoso, que está sufriendo abuso, que tú no sabes qué hacer. Hay incluso tormentas espirituales a nivel pastoral, a nivel ministerial. El apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo allá en la segunda carta, en el capítulo 1. Y en el versículo 6 le dice,
te aconsejo que avives, Timoteo, el fuego del don de Dios que ha sido impuesto sobre ti. Aparentemente, la tormenta había llegado al pastor Timoteo. Y dice más abajo en el mismo versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Fíjese. ¿Has estado trabajando en un ministerio y sientes que nadie valora lo que tú estás haciendo? ¿O sientes que el trabajo que haces en el ministerio no rinde los frutos esperados? ¿O trabajas con amor para los hermanos, pero estos te critican y te atacan o te dan la espalda? Esas cosas pueden pasar a veces. Todas estas tormentas llegan y azotan y tambalean nuestras vidas y nuestra barca. Y si nuestra fe no está cimentada en Dios, si no está clavada, si no está abrazada en nuestro Señor, seremos tambaleados por estas y saldremos reprobados de ellas cuando estas terminen. Algo adicional a tomar en cuenta. En el versículo 35, el Señor no le promete que no pasarían por la tormenta. Él le promete su presencia y el éxito del viaje. No le dice que no van a pasar. No hay promesa de que no pasarán por tormentas. Y esto nos habla a nosotros acerca de nuestra vida en Cristo. Él nos ha prometido su presencia a lo largo de nuestras vidas. Él nos ha prometido el éxito de nuestra salvación y la vida cristiana, que es la herencia de los cielos. Pero en ningún momento Cristo ha prometido que no pasaremos por ninguna promesa, por ninguna tormenta. Esta es una vil mentira de aquellos que prometen y que predican la perfección de la vida cristiana. Es una mentira de ellos. Que tú puedes declarar para que la tormenta no se acerque a ti, se aleje, eso es mentira. Dios no ha prometido una vida sin inconvenientes. Ahora, lo que Él sí prometió fue su presencia plena en nuestras vidas y que sería completado todo aquello que nos ha prometido en nuestros viajes por este mundo en Él. En Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando el Señor se despedía de manera presencial de los discípulos, que Él le encomendaba la expansión del Evangelio, Él le promete: he aquí, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo, en el Salmo capítulo 23, un salmo que todos conocemos, el salmista allí proclama que aunque ande en valles de sombra de muerte, sombras de valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a traspasar las tormentas, vamos a vivirlas, vamos a cruzarlas como en sombras de valle de muerte, pero no vamos a perecer en ellas. Saldremos victoriosos porque Cristo está con nosotros. ¿Qué pasa entonces en medio de esta tempestad, en medio de luchar y de batallar contra las corrientes? Ya cuando habían hecho todo, ya cuando la barca estaba llena de agua, cuando ya no quedaban fuerzas y capacidades en los discípulos, entonces se entiende que su maestro, su Señor, a quien seguían, podía hacer algo por ellos. El problema está que en sus corazones habían llegado a cuestionar
al Señor de por qué no habían hecho nada al respecto. ¿Por qué Cristo no había hecho nada al respecto? Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y el texto que allí, la palabra perecemos, allí es una palabra fuerte que pudiésemos traducir como, ¿no tienes cuidado de que nos estamos destruyendo? ¿Has llegado al punto de cuestionar al Señor por lo que está sucediendo? ¿Has pensado que Dios te ha abandonado en medio de la tempestad? En medio de los problemas que te agobian, que ya no tienes salida. ¿Ha sido tu tormenta tan grande que has llegado a dudar de que Dios está en tu vida? El problema no está en que cuestiones a Dios. El problema está en cuestionarlo sin ir donde Él. Hay mucha gente que está cuestionando por qué Dios permite en su vida esto o aquello, pero en ningún momento acuden a Dios. Lo que tú y yo debemos hacer es ir donde el Señor y clamarle a Él por fe. Aunque no haya hacia dónde ver claridad, aunque todo esté oscuro, clama al Señor y Él te ayudará. Clama a Él y Él te socorrerá. El Salmo 86, versículos 6 y 7. Allí dice el salmista, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. Y dice, seguro, en el día de la angustia, dice el salmista, te llamaré porque tú me respondes. Fíjese la seguridad que el salmista tenía de que cuando él llamara, Dios le iba a responder. Y aquí llegan los discípulos, Señor, pero tú no tienes cuidado de que estamos rumbo al fracaso. Pero tú teniendo con qué solucionar el problema, no haces nada. Y mire cómo dice el texto, versículo 38, que Jesús estaba haciendo ¿qué cosa? Estaba durmiendo sobre un cabezal, o sea, una almohada. Mire qué interesante. Una tormenta, todo se está yendo a pedazos y el Señor dormido ahí adelante en una almohada. Siempre se habla acerca de este versículo, que es un versículo que demuestra la humanidad de Jesús, de que Jesús estaba cansado y por eso estaba durmiendo. Mire, Jesús no tenía que demostrar su humanidad, déjeme decirle. Porque lo más que Jesús se veía era humano. Además, el texto no dice que el Señor estaba cansado. Ahora, mire, lo que sí dice el texto en el versículo 35 es, aquel día cuando llegó la noche. ¿Y usted sabe lo que se hace de noche? Dormir. Así que si estaba de noche y estaba en un viaje y no tenía que ocuparse de los remos, pues el Señor nada le impedía que durmiera, porque sí, porque de noche se duerme. Fíjese, hay gente que usted sale de un pueblo para otro y no han llegado al Homs cuando ya va durmiendo al lado suyo. El Señor tampoco tenía impedimento para esto. ¿Qué es lo que yo quiero que observemos? Yo entiendo que más bien lo que el Señor quiere que veamos es la diferencia de la actitud de los discípulos en relación a cómo debemos nosotros estar en medio de la tormenta. Los discípulos por un lado despavoridos, corriendo, brincando, que no sabían qué hacer, y el Señor del otro lado durmiendo tranquilo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Descansar en la confianza de que el Señor está con nosotros.
Mire, mis hermanos, no seamos de aquellos que cuando está el problema son los primeros que llevan la intranquilidad. A que la cosa está mal. Ay, sí, es verdad, mira, yo fui ahora y los huevos están más caros y los plátanos están subiendo y esto no se sabe a dónde vaya a llegar. Hermanos, esa no es la actitud que debemos mostrar. Nosotros debemos de ser aquellos que llevamos la paz, la tranquilidad, porque Dios está con nosotros. Y si no somos nosotros que llevamos la paz a este mundo intranquilo, ¿quiénes son los que lo van a llevar? El mar se enfurece, los vientos nos golpean, mas usted y yo debemos estar tranquilos, descansando en los brazos del Señor Jesús. Salmo 46, versículo 10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Tengamos cuidado con cuál es nuestra actitud en tiempo de tormentas, porque tú y yo solo debemos mostrar el descanso y la paz que está a nuestro alrededor. ¿Y qué pasó entonces cuando clamaron a Dios? ¿Qué pasó entonces cuando clamaron a Cristo? Versículo 39, levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es lo que va a suceder, mis hermanos, cuando tú y yo invocamos el nombre de nuestro Señor. Los vientos se calman, la mar se enmudece y se hace grande bonanza. Cuando más oscuras estén las noches en nuestras vidas, mis hermanos, cuando más grandes estén los problemas, clama al Señor y hay una promesa clara de Él hacia nosotros de que se hará grande bonanza. Eso era lo que los discípulos necesitaban aprender. Eso es lo que tú y yo necesitamos llevarnos en esta mañana. No importa cuál sea la situación que usted esté pasando, mi hermano, mi hermana. No importa los problemas. Lo que el Señor ha ordenado se va a cumplir. El Señor ha ordenado la salvación y la vida eterna para ti, para mí. Y esto se va a cumplir, no importa lo que estemos aconteciendo, solamente tenemos que confiar en Él y depender de Él. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Solamente la tempestad, así como un examen evidencia la verdad de nuestros conocimientos, así iba a poner en evidencia cómo estaba la fe de este grupo que decía creer en Cristo. Asimismo, la tempestad va a revelar la profundidad de la raíz de nuestra fe. Las tempestades revelarán nuestro estado de confianza en el Señor. Por esta razón, mis hermanos, fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza cada día en nuestro Señor. Clamemos a Él en medio de la tempestad y Él nos llevará a puerto seguro y completará todo aquello que ha ordenado para gloria suya y para bendición nuestra. Además, seamos aquellos que llevan la paz, que llevan la esperanza de saber que los que están en Cristo están seguros. Y a los amigos que están con nosotros, la calma y la bonanza en medio de la tempestad solo son prometidas a aquellos que por la fe han seguido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que hacían los discípulos y lo que hemos hecho nosotros. Por eso te invitamos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira venidera, pero también tendrás la mano del Señor para socorrerte en medio del transitar de esta vida. Que el Señor les bendiga.